Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Y gracias por concederme el privilegio de proclamar la palabra de Dios cada domingo. Hoy vamos a pausar nuestra serie Luz del Evangelio, ya que mi deseo es aprovechar que hoy se observa el domingo de Pentecostés para que juntos echemos un vistazo a un pasaje en específico. Y en este proceso, pues prestar atención a lo que la palabra de Dios está proclamando a nuestro país en medio de estos tiempos tensos. Así que vamos juntos a considerar la promesa cumplida que vamos a ver en Hechos 2, 1 al 13. Libro de Hechos, capítulo 2, versos 1 al 13. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. El autor del libro de Hechos es Lucas, el mismo Lucas que es el autor del Evangelio según Lucas, y el mismo Lucas que se le conoce como el médico amado en el libro de Colosenses. Este Lucas era amigo del apóstol Pablo y lo acompañaba en sus viajes, lo cual era muy útil a Pablo porque Pablo pasó por tantas torturas y tantos azotes que le venía muy bien andar con un doctor. A este Lucas se le conoce por su estilo investigador y minucioso en sus escritos. Y es importante que sepamos que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos se les consideran como la primera y segunda parte de una misma obra. Y al leer tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, van a ver que los dos están dirigidos a la misma persona, a un tal Teófilo. Aunque no sabemos muchos detalles sobre él, pues se cree que este Teófilo puede haber sido un oficial romano que pagó para auspiciar la escritura de estos dos libros, para hacerla posible a través de los fondos monetarios. Y aparentemente estaba interesado en saber los orígenes del cristianismo. En el primer capítulo del libro de los Hechos, un Jesús resucitado, había dejado sus últimas instrucciones con los discípulos. Después de eso, él fue levantado en una nube hacia los cielos, lo cual resulta en que los discípulos se quedaran mirándolo hasta perderlos de vista, de la misma manera que yo dejé unos globos ir esta mañana y seguí mirando para arriba hasta que se perdieron. Pues en ese momento, Dios envía a 2 ángeles para asegurarles que Jesús iba a volver de esa misma manera visible en la cual lo vieron irse. El resto del capítulo 1 nos muestra que los discípulos creyeron lo que Jesús les dijo. Ellos reaccionaron a esa noticia con una actitud de fe, porque entonces ellos se ocupan en número 1, encontrar un discípulo para sustituir a Judas, quien acababa de morir. Y número 2, ellos se ocuparon en obedecer las instrucciones de Jesús, de quedarse en Jerusalén para esperar el bautismo que Jesús les había prometido. En Hechos 1:14 dice que todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y todos los que estaban esperando esa promesa de ser bautizados, pues ellos estaban esperando, ellos tenían una actitud de expectativa, con un convencimiento de corazón de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y ahora les invito a que leamos juntos lo que sucedió en el día que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Vamos a leer juntos Hechos 2, 1 al 13. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Palabra del Señor. Señor, venimos a ti porque en este día y en estos tiempos necesitamos tu poder y tu palabra más que nunca. Tu palabra dice que tú has preparado buenas obras para que andemos en ellas a través del poder y la presencia de tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que obres en nosotros y que obres a través de nosotros y que la llenura de tu Espíritu traiga consuelo y que traiga salvación a muchos a nuestro alrededor para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta situación de cuarentena es fácil ponerse medio existencial. Y me pregunto cuántos de nosotros nos sentimos como si hubiéramos perdido nuestra importancia al tener que pasar esta encerrona, como le llama nuestro hermano Diego. Adicionalmente, cuando nosotros vivimos en un mundo que se aparta de Dios más y más, y nos comunica frecuentemente que aparte de disfrutar ahora, la vida no tiene significado, pues entonces nosotros nos empezamos a sentir tentados a medir nuestro valor de la misma manera que lo hace el mundo a nuestro alrededor. Y empezamos a pensar que si no hemos logrado ese sueño americano de triunfar, entonces somos un fracaso y le hemos fallado a nuestra familia, le hemos fallado a nuestra gente. Hay un género de teatro conocido como el teatro del absurdo. Este género surgió a mediados del siglo XX y uno de sus dramaturgos principales fue Samuel Beckett. Samuel Beckett, por lo que sabemos, no era creyente, era alguien que inclusive veía el cristianismo como un tipo de mitología. El tema principal del teatro del absurdo es obligarnos a hacernos la pregunta, ¿qué significado tiene la existencia del ser humano? Hay personas que les hace falta hacerse esa pregunta porque esas personas pues solo están viviendo una vida de distracciones, una vida donde se llenan de entretenimiento superficial hasta las narices. Y si a lo único que usted está pendiente es al gran hermano o quien está ganando el hexatlón, quizá le vendría bien un poquito de teatro del absurdo. El problema de este género es que siempre llega a la misma conclusión, que nada tiene significado, que nada tiene sentido. La obra por la cual se le conoce más a Beckett se llama Esperando a Godot. Y ese nombre Godot, pues yo creo que muy a propósito suena mucho como el nombre de Dios en inglés, God, Godot. Y en esta obra, los dos personajes principales llamados Vladimiro y Estragón, ellos llegan a un árbol seco que para muchas personas simboliza un madero. Ellos llegan allí para esperar a un cierto Godot, esperando que una vez él llegara, pues le diera a ellos un sentido de significado y dirección. A lo largo de este drama en 2 actos llegan otros personajes y muy a propósito, el drama no tiene ningún hecho significativo, es altamente repetitivo, lo cual aparentemente simboliza la carencia de significado de la vida humana. Al final del primer acto, llega un niño diciendo que Godot no iba a poder llegar, pero que de seguro iba a llegar mañana. Pues comienza el segundo acto y al final de la obra, a pesar de que habían anunciado que Godot llegaría, Godot nunca llega. Y Vladimiro y Estragón deciden irse, pero nunca se mueven. Nada cambia, cae el telón y así termina la obra. Quizá nuestra cultura
nuestra sociedad no nos predica ese mensaje de esa manera tan explícita, pero sí lo hace de muchas maneras muy sutiles. Y nosotros nos hacemos eco del teatro del absurdo cada vez que cantamos siente y baila y goza que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. Pero si la vida es solamente todo lo que vamos a experimentar aquí y todo lo que vamos a experimentar ahora, si lo que hacemos no tiene impacto en la eternidad, pues ¿sabe qué? Deje de perder el tiempo escuchándome en esta mañana y acumule todos los placeres que pueda, que mañana puede que no estemos aquí. Pero amados, esa no es la realidad. Eclesiastés 3 nos dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Quizás la sociedad secular nos predica que somos nada más mamíferos, que la vida es una y que hasta el concepto del género es un invento social. Pero Génesis 1:27 nos dice que hay significado. Dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Quizá la sociedad secular nos predica que no somos más que parte de una manada. Pero Mateo 10:30 nos dice que tenemos significado. Nos dice que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Quizá la sociedad secular nos predica que todos vamos a morir, así que tú sabes, aprovéchate ahora y como dicen en Latinoamérica, un gustazo por un trancazo. Pero 1 Corintios 6:19-20 nos dice que eso tiene importancia eterna. Nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Amada iglesia, nuestra vida no es en vano, nuestro esfuerzo no es en vano. Y el pasaje de hoy nos muestra que tenemos el privilegio de participar junto con el pueblo de Dios, recibiendo el poder de Dios para hacer el trabajo de Dios. Para nosotros poder apreciar este mensaje vamos a tener que entender el libro de los Hechos correctamente. Y la pregunta que muchos se hacen con este libro es si debemos ver este libro como un libro preceptivo o un libro descriptivo. Yo creo personalmente que este libro no fue pintado exclusivamente con un solo pincel. Yo creo que hay partes que son preceptivas. Definitivamente debemos obedecer a Dios, debemos esperar sus promesas en ruego, unánimes, en oración. Definitivamente todo eso es para nosotros ahora. Pero hay partes que yo creo firmemente que solo son descriptivas y tienen que ver con cómo Dios estaba tratando con esos creyentes en específico. Por ejemplo, el reemplazo de Judas, Matías. Matías fue seleccionando echando suertes. Y yo les aseguro que así no es como yo pienso escoger los líderes de Crosspoint Español. Por eso siempre lo más saludable es primero ver el pasaje en su propio contexto e indagar el significado original para el público a quien se le escribe el libro. O sea, ¿qué es lo que le quiere comunicar Lucas a Teófilo? Después de eso, entonces investigamos lo que significa para nosotros. Así que vamos a comenzar con la pregunta básica. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Este momento es un momento especial porque Dios estaba marcando el nacimiento de la iglesia cristiana de una manera sobrenatural para que todos pudieran ver con claridad que el mismo Señor estaba apoyando esta comunidad que estaban haciendo. Así que les invito a ver conmigo cómo el poder del Espíritu desciende sobre el pueblo de Dios en ese día tan especial. Hechos 2:1 comienza de la siguiente manera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. En su soberanía, Dios orquesta que este evento tome lugar el día de Pentecostés. Como les dije al principio, Pentecostés significa 50.
O sea, 50 días después de la Pascua. Y este era un festival originalmente judío, uno de los 3 festivales anuales que tienen como requisito hacer un peregrinaje a Jerusalén. Por lo tanto, durante ese tiempo Jerusalén estaba lleno de peregrinos judíos de todos los países. Para estos tiempos, ese festival también conmemoraba la entrega de la ley de Dios a Moisés. No se nos debe escapar el hecho de que Dios usa este mismo tiempo para entregar su poder a su pueblo. Pero Pentecostés también era un festival de cosecha. Y eso fue exactamente lo que pasó ese día. Como van a ver en los próximos capítulos, si continúan leyendo el libro de Hechos, en ese día hubo una cosecha de unas 3,000 almas que recibieron a Jesús como su Salvador. Precisamente durante ese festival de Pentecostés, sobre un pueblo obediente a las instrucciones de Jesús, es que sucede lo que vemos en el verso 2, que dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Pausemos un momento para que nos demos cuenta de que Dios no desperdicia palabras ni tampoco desperdicia símbolos en este pasaje. El elemento del viento simboliza el Espíritu de Dios aún desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 37 encontramos la profecía sobre el valle de los huesos secos. Una profecía donde Dios le muestra al profeta Ezequiel que el pueblo de Israel estaba espiritualmente muerto, como un valle lleno de restos esqueléticos. Sin embargo, Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. Y después de la proclamación de la palabra de Dios, Ezequiel ve en su visión que Dios primero pone carne y después trae vida nueva sobre los cuerpos que había formado. Ezequiel 37:9 dice: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Ese mismo viento que trajo vida sobre esos cuerpos muertos es el mismo viento que estremece la casa donde se encontraba este grupo. Y como vemos, el viento no es el único elemento al cual se hace referencia. El verso 3 dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Desde los tiempos de Moisés, ya sea a través de la zarza ardiente o de la columna de fuego que dirigía al pueblo, el fuego ha sido símbolo de la presencia de Dios. Y aquí podemos notar 2 cosas. A través de la presencia del fuego, se cumple la palabra que fue profetizada por Juan el Bautista, cuando dice en Mateo 3 que Jesús bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y estas lenguas de fuego hacen algo que no se nos debe escapar. Se posan sobre las cabezas individuales de cada persona allí, lo cual nos deja saber que ahora el Espíritu posa sobre cada creyente individualmente. A través del Espíritu Santo, como creyentes, cada uno tenemos una relación individual con Dios. Ahora, es en este próximo verso que la cosa se pone interesante, porque el verso 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. No nos distraigamos tanto con esta sección, pero en el libro de los Hechos vamos a presenciar cosas que suceden. Algunas cosas están ahí para que veamos cómo Dios en su poder efectuó la iglesia cristiana. Y esos son sucesos descriptivos. Mientras que otras cosas están ahí para que aprendamos y las adoptemos. Esos son sucesos preceptivos. Si usted no lo sabía, yo personalmente creo que los dones espectaculares del Espíritu Santo continúan en este tiempo. Yo soy continuista. Sin embargo, yo creo que aquí estamos presenciando un suceso descriptivo. La mano de Dios moviéndose de una manera única e inusual en una ocasión selecta. Estas lenguas de fuego aquí no son las mismas lenguas de las cuales leemos en 1 Corintios 14.
no son un lenguaje privado de oración del creyente hacia Dios, ni el tipo de lengua que necesita una interpretación en la congregación, ni tampoco son las de Romanos 8:26, donde dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, sino que estamos viendo que el Espíritu Santo se manifestó de manera de que cada persona que oía a los discípulos, sin importar de dónde viniera, les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, número uno, la palabra en el original griego que se traduce como lengua es glosa, lenguaje. Y número dos, también porque eso es lo que el texto nos está diciendo. Así que volvamos al texto y continuemos considerando cómo es que el poder del Espíritu domina tanto a los que hablaban como a los que oían. Dice el verso 5, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Esas eran las personas que estaban allí a causa del peregrinaje del festival de Pentecostés. Y cuando esos peregrinos presencian lo que está ocurriendo, cuando ven que eso resulta en que ese grupo de seguidores de Jesús se desparramen en alabanza al Señor, pues esos peregrinos reaccionan de la siguiente manera. Dice el verso 6, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno oía que estaban predicando a Jesús en su propio lenguaje. Dice el verso 7, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Aparentemente los galileos tenían un acento que se notaba, eran como los puertorriqueños. Pero esta manifestación era tan claramente sobrenatural que es como un latino que está tratando de aprender inglés y le da trabajo pronunciar la TH y en vez de decir thank you dice thank you, pues de momento que saliera hablando un inglés perfecto de Shakespeare. Al ver esto, nos tenemos que preguntar, ¿qué nos dice este pasaje sobre el poder del Espíritu? Número uno, yo creo que esto nos enseña que lo que hace el Espíritu Santo es humanamente inimitable y es absolutamente sobrenatural. Número dos, esto también nos enseña que lo que es obstáculo para nosotros nunca lo va a ser para Dios. Nosotros dejamos que la gente nos impresione con su belleza, con su educación, con sus habilidades. Pero el Espíritu no hace acepción de persona como nosotros. El Espíritu se reserva el derecho de usar como mensajero a quien le plazca, aunque sea una persona de origen humilde. Porque cuando nosotros proclamamos a Jesús, lo que está dominando no es mi inteligencia, no es mi elocuencia, lo que está dominando es el poder del Espíritu. Y el Espíritu que domina también es el Espíritu que declara que Dios merece nuestra alabanza por lo que ha hecho en medio de nosotros. En el verso 8, los peregrinos continuaban impresionados con lo que estaba pasando. Por eso se preguntan, a pesar de que los que hablaban aquí eran gente de clase trabajadora, aparentemente de poca educación, en el verso 8 se preguntan, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces en los próximos versos vemos una lista que básicamente describe el mundo conocido en ese tiempo. Yo creo que si prestamos atención a cada grupo étnico representado en esa lista, eso nos va a comunicar algo muy importante en cuanto al corazón de Dios y en cuanto a la obra del Espíritu Santo. En el verso 9 comienza hablando de los partos. Los partos, un imperio en Mesopotamia, donde se hablaba griego, parto, persa, arameo y acadio. Los medos, una región que estaba a lo largo de Irán, Afganistán y Pakistán. Los elamitas, que se encontraban en el suroeste de Persia, donde hablaban una lengua relacionada con el hindi, que se habla en la India. Judea, representando el hebreo y el arameo,
Capadocia, Turquía central, Ponto, Turquía al norte, y al decir Asia, pues hasta los límites de Oriente, conocidos para entonces. Después habla de Frigia, que es Turquía al sur, y Panfilia, que es Asia Menor, y Egipto y Libia, estamos hablando del norte de África. Habla de Roma, el imperio que para entonces se extendía desde Inglaterra, la península ibérica, Italia, Asia Menor, norte de África, Palestina y terminaba en Mesopotamia. Todas esas regiones con sus idiomas individuales, las cuales también estaban unificadas por el latín. Y para cerrar con broche de oro, los cretenses, que eran griegos, y los árabes. ¿Qué tenían todos ellos en común? Que todos decían en el verso 11, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué quiere comunicar Lucas aquí? El Evangelio es para todas las naciones y para todos los pueblos, sin distinción. La Biblia NBI, edición titulada La justicia de Dios, dice así: con este espíritu renovador, Dios deshace la maldición de Babel al capacitar a su iglesia incipiente para hablar los idiomas nativos de la multitud internacional allí reunida. Las buenas nuevas de Jesús no serán restringidas a judíos o los de habla griega, sino que serán para el mundo entero. Pero usted sabe, aunque Dios mismo nos ordene predicar a todos, aunque se nos aparezca un ángel y nos ordene predicar a toda gente, nosotros nunca le vamos a predicar a personas de razas que tememos, a personas de razas que odiamos, o a personas de razas o nacionalidades que despreciamos. Seríamos igualito que Jonás. Por eso es necesario que nos hagamos esa pregunta incómoda. Esta sociedad considera el racismo como el pecado imperdonable. Lo malo de eso es que ahora nadie se atreva a reconocerlo en su propio corazón cuando está presente en el corazón de todos nosotros. Por eso nos tenemos que hacer la pregunta, aunque no importa qué clase de reacción estemos encarando en otras personas. ¿Hay alguna raza? ¿Hay alguna nacionalidad? ¿Hay algún grupo de personas al cual nosotros temamos, al cual nosotros despreciemos, al cual nosotros odiemos? El ser latinos no nos exime de tener que hacernos esa pregunta, especialmente si somos de aspecto europeo. Yo le pregunto, ¿hay personas de una raza o de una nacionalidad que usted cree que están arruinando su país? Yo solo puedo hablar por los puertorriqueños. Y yo sé que en mi tierra se trata de esa manera al dominicano. ¿Qué nacionalidad le aplica a usted? ¿Qué raza le aplica a usted? Que Dios nos dé la gracia para reconocer eso. Que Dios nos dé la gracia para confesar. Y que Dios nos dé la gracia para arrepentirnos. Porque como les dije al principio, la supuesta superioridad racial, la supuesta superioridad nacional, es otra expresión del legalismo que busca salvarse a través de sus propios méritos. Pero como vemos aquí, el Espíritu exalta a Dios, no exalta al hombre. Por eso nuestra misión, gente, nos queda grandísima. Sin embargo, esa misión sigue siendo la comisión principal de todos nosotros. Sigue siendo su comisión principal. Y aunque como latino usted se sienta como un pez fuera del agua en los Estados Unidos, inmigrante, Puerto Rico que es migrante, usted tiene una misión de infinita importancia en este país. No te tragues la mentira del sueño americano, no pierdas tu tiempo en eso. Porque la capacidad de participar en esta misión no tiene nada que ver con nuestras fuerzas, no tiene nada que ver con nuestra riqueza, no tiene nada que ver con nuestras aptitudes. Necesitamos ser equipados directamente por Dios o no vamos a tener éxito. Y al ver lo que pasaba, pues esa era la única conclusión a la que la multitud podía llegar.
El verso 12 nos dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. El mundo siempre se va a burlar de lo que no comprende. Pero, amada iglesia, una señal clara de que nosotros estamos empezando a entender lo que Dios ha hecho por nosotros es que nosotros declaramos las maravillas del Señor sin estar preocupados por nuestra apariencia a este mundo. Y no nos importa si nos vemos bonitos o no. Yo digo esto porque entre los cristianos que son como yo, la gente que le gusta la teología y ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito, pues entre nosotros frecuentemente predomina el deseo de dar una imagen respetable ante la gente. Muchas veces, el problema es que muchas veces ese deseo no es, el origen de ese deseo no es dar gloria a Dios a través de hacer las cosas decentemente y con orden, sino que nosotros no queremos que la gente crea que somos débiles. Y eso es arrogancia. Al final, nosotros estamos siempre tan pendientes de estar controlados y tan compuestos que sí, pues al final quedamos muy bonitos y muy peinaditos, pero también quedamos completamente vacíos de la dirección del Espíritu de Dios. En su comentario del libro de Hechos, el teólogo anglicano N.T. Wright escribe lo siguiente: algunos cristianos están tan preocupados con mantener apariencias y de asegurarse que parezcan gente normal y ordinaria, que ellos nunca bajo ninguna circunstancia serían acusados de estar borrachos, ya sea a las 9 de la mañana o a la hora que sea. Parte del reto de este pasaje es la pregunta: ¿tienen nuestras iglesias hoy en día la suficiente energía y vida impulsada por el Espíritu para lograr que los espectadores hagan algún tipo de comentario? ¿Alguna vez ha ocurrido algo que haga que la gente piensa que estamos embriagados? Si no, ¿es simplemente porque el Espíritu está obrando de otras maneras? ¿O es porque hemos tenido tanto éxito apagando el Espíritu que en verdad no está pasando nada? Querida iglesia, cuando una persona comienza a darse cuenta de la corrupción en su corazón, cuando una persona empieza a darse cuenta del castigo que merece de parte de un Dios santo y perfecto, cuando nos damos cuenta del sufrimiento y la tortura que Jesús tuvo que pasar para pagar ese precio, cuando nos damos cuenta del hecho de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la actitud del corazón de esa persona no va a ser cantar himnos del siglo XVIII como si le estuvieran obligando. Nosotros vamos a estar, no me va a importar estarle hasta remolineando y diciendo, por causa de él yo me haré más vil. ¿Sabe por qué? Porque a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y al que se le perdona mucho, también es el que se presenta ante Dios sabiendo que no tiene nada que ofrecer. Por eso, si tu relación con Dios todavía es distante, si no has reconocido a Jesús como tu Salvador y como líder de tu vida, Dios te llama en esta mañana a que te acerques a Él reconociendo tu posición de necesidad de salvación. Si estás percibiendo ese llamado, responde hoy, no pierdas el tiempo. Si ya eres creyente, nunca dejes de acercarte a Dios con esa misma actitud de humildad, ya que el vaso que es lleno del Espíritu es el vaso que llega vacío ante el Señor. En su comentario del libro de Hechos titulado La Iglesia Ardiente, el autor Kent Hughes escribe: ¿qué exige esto de nosotros? Lo mismo que le exigía de los apóstoles y sus 3,000 seguidores: un vaciamiento, un reconocimiento que necesitamos a Cristo. Dios nos ayuda a tener fe y a responder al Evangelio. Y es así como nos convertimos en cristianos y recibimos el bautismo salvífico de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, una vez somos cristianos, la obra persistente de Dios en nuestras vidas nos libera de la idea de que podemos vivir la vida cristiana en aislamiento.
Cada vez que reconocemos nuestra insuficiencia, Él nos llena con más de su Espíritu para que podamos continuar su trabajo. Él no llenará las velas de nuestra barca con el viento del Espíritu Santo a menos que nosotros admitamos que esas velas están desinfladas. Esto exige humildad y confesión. Los apóstoles estaban viviendo en una dependencia vacía hasta que llegó la llenura. La clave para ser un cristiano lleno del Espíritu se encuentra en una paradoja. Cuando cultivamos una actitud de vaciamiento perpetuo, eso trae consigo una llenura perpetua. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. O en las palabras de Martín Lutero, cuando nos acercamos a Dios, solo podemos presentar manos vacías. Hagamos precisamente eso. Presentémonos ante nuestro Salvador con las manos vacías. Les exhorto a que respondamos tomando los siguientes pasos. Número 1, vamos a recordar el sacrificio de Jesús que compró el perdón de nuestros pecados. Número 2, vamos a examinar nuestros corazones en este día. Nuestro país está en la condición que está porque nosotros no hemos querido examinar nuestros corazones. Vamos a pedir a Dios que nos muestre, al Espíritu que brille la luz en nuestros pecados, y en el momento que el Señor nos lo muestre vamos a arrepentirnos de nuestros pecados de exclusivismo, de clasismo, de racismo o de expresiones pecaminosas de nacionalismo a medida que el Espíritu nos lo revele. Si percibes que Jesús te está llamando, entonces responde a ese llamado. Nosotros estamos disponibles para orar por ti. Y si has confiado en Jesús y vienes con un corazón arrepentido, pues participa. Adora al Señor y recibe su gracia en esta mañana. Porque solo la gracia del Señor nos puede sacar del trono que hemos erigido para nosotros mismos y puede llenar nuestros corazones de oración para Dios, para Él, el único Rey legítimo. Así que les invito a que juntos reconozcamos que Él es Rey.